Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, lunes 19 de septiembre. Wall Street cerró rojo el pasado viernes, tras conocerse un dato peor de lo esperado sobre la inflación en Estados Unidos. Y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se redujo 0,49% hasta 18.123,80 unidades al perder 88,68 puntos. El Standard & Poor's 500 se redujo 38% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 0,10%. La inflación subió un 0,2% durante el mes de agosto tras haberse mantenido estable el mes anterior. La Reserva Federal anunció explícitamente una meta de inflación anual del 2% en el 2012, objetivo que comparte con otros bancos centrales como el europeo, el de Inglaterra, el de Japón. Ante la baja inflación en Estados Unidos y las dudas sobre el crecimiento global, la Reserva Federal, que se reunirá esta semana, está inmersa en un debate interno sobre si continuar o no con el ajuste monetario iniciado en diciembre pasado, con la primera subida de los tipos de interés de referencia en casi una década. Por otro lado, las ventas minoristas en Estados Unidos se redujeron 0,3% en agosto frente al mes previo por primera vez en 5 meses, según datos divulgados el pasado viernes por el gobierno. Los analistas esperaban una reducción menor, no superior al 0,1%, especialmente por los malos datos del comercio tradicional que sigue cediendo ante el mercado online. Por otro lado, el precio de Texas se redujo 2% y cerró en $43.03 el barril, su nivel más bajo desde mediados de agosto, tras acumular durante la semana un fuerte retroceso del 6,2%, mientras el petróleo del Brent de referencia de Europa se redujo 1,18% hasta $45,90 el barril, tras acumular una reducción del 5%. La perspectiva de un incremento de las exportaciones desde Irán reactivó el temor a la persistencia del exceso de oferta en los mercados que lastra el precio del crudo desde hace 2 años. Los mercados mundiales tomaron en cuenta el gradual retorno de la producción de Nigeria y que Libia está a punto de volver a exportar en un futuro próximo. La producción de Nigeria se ha visto perjudicada desde hace meses por ataques de rebeldes a sus instalaciones petroleras. Los perjuicios fueron de tal magnitud que Nigeria perdió su sitial de mayor productor africano de crudo. A más largo plazo, los chances de un reequilibrio del mercado no son mejores, como indicaron los informes de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía divulgados hace una semana y que comentamos en Ecomundo. La Agencia Internacional de Energía mostró que la sobreoferta de crudo seguirá este año. En agosto vimos un incremento nuevamente del volumen de la producción iraní para llegar a los niveles previos a las sanciones impuestas hasta enero pasado por su programa nuclear. La tendencia a que la oferta sigue elevada fue observada también en un informe de la OPEP, en el que se estimó que será menos rápido el declive de la producción de los países ajenos al cartel. El secretario general de la OPEP dijo que el encuentro que tendrán este mes en Argelia entre el 26 y el 28 de septiembre sería una reunión informal para consultas y no para tomar decisiones. Por otro lado, los contratos de gasolina para entrega en octubre se incrementaron 3 centavos de dólar y cerraron en $1,46 el galón. Los del gas natural se incrementaron 2 centavos y quedaron en $2,94 por cada 1,000 pies cúbicos. El oro bajó a $1,311,5 la onza y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro estadounidenses subieron a 1,694% y el dólar ganó terreno frente al euro, que se cambiaba a $1,1161. Vamos a comentar un análisis de Kate Davidson sobre la situación en que se encuentra al interior la Reserva Federal frente a las diferentes posiciones en cuanto a la elevación de la tasa de interés, tomando en cuenta el dato de inflación y el dato del empleo en la economía norteamericana. La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal concuerdan en que la economía norteamericana ya alcanza o está muy cerca de lo que los economistas consideran pleno empleo.
la tasa por debajo de la cual la inflación empieza a subir, en momentos en que la desocupación se halla por debajo del 5% y la creación de empleo se modera. Uno de los debates clave de la reunión de política de esta semana será cuándo más puede el Banco Central dejar que caiga el desempleo sin generar riesgos de una aceleración de la inflación. Por un lado, hay miembros de la Junta de Gobernadores que creen que hay margen para una mejora del mercado laboral. Permitir que el desempleo siga bajando de su nivel actual de 4,9% les daría a más estadounidenses, especialmente de las minorías étnicas, la oportunidad de regresar a la fuerza laboral y compartir las ganancias de la expansión, sostienen. El contraargumento del presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco y de otros es que dejar que la desocupación baje demasiado podría provocar un alza de precios, lo que obligaría a la Reserva Federal a incrementar las tasas de interés de corto plazo más rápido de lo que quisieran. Eso podría dar un bajón que golpearía con más fuerzas a las minorías étnicas. Las veces que ha enfrentado alzas de la inflación en el pasado, la Reserva Federal no ha tenido un gran desempeño a la hora de combatirlas sin causar un gran incremento del desempleo. En los años 60 y principios de los 70, la Reserva Federal dejó que la tasa de desocupación cayera por debajo de las estimaciones del pleno empleo. Varios golpes inflacionarios y las severas recesiones que les siguieron han dejado a los funcionarios renuentes a poner a prueba ese umbral. Pese a que existe poca evidencia de presiones inflacionarias, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha expresado empatía por ambos bandos y acotó en un discurso en marzo que el Banco Central estadounidense podría estar equivocado en su estimación del nivel de pleno empleo. La estimación media entonces era de 4,8 y ella dijo que el nivel real probablemente era más bajo, por lo tanto podría hacer falta un nivel de desempleo más bajo para eliminar por completo la capacidad ociosa en el mercado laboral, impulsar un crecimiento más rápido de los salarios y devolver la inflación a la meta del 2%. Ante las discrepancias sobre si subir las tasas o no, la Reserva Federal se inclina sin cambios en su reunión del martes y miércoles. El Banco Central ha mantenido su tasa de referencia a corto plazo entre 1/4 punto porcentual y 1,5. Desde diciembre, el debate interior de la Reserva Federal tiene lugar en medio de la creciente presión de legisladores progresistas y activistas laborales que instan al Banco Central a no subir las tasas en los precisos momentos en que los afroamericanos, los hispanos y otros trabajadores de bajos ingresos empiezan a notar progresos económicos. Los funcionarios dicen que algunas mediciones de la capacidad ociosa en el mercado laboral sugieren que aún hay brechas que deben cerrarse. El porcentaje de los trabajadores de entre 25 y 54 años que participan en la fuerza laboral aún se encuentran por debajo de su nivel previo a la gran recesión, en 81,3% en agosto, comparado con 82,9% en el mismo mes del año 2007. El ingreso medio de los hogares estadounidenses se incrementó 5,2% el año pasado a 56.516, el mayor incremento anual desde que empezó este sondeo en 1967, informó la Oficina del Censo de los Estados Unidos la semana pasada. De todas formas, quedó 1,6% por debajo del nivel del 2007 y fue 2,4% menor que el récord registrado en 2009. Al mismo tiempo, la medición inflacionaria preferida de la Reserva Federal continúa por debajo de su meta del 2% y las expectativas de inflación han disminuido. Ante la presencia de incertidumbre y la ausencia de presiones inflacionarias en aceleración, para algunos gobernadores sería imprudente que la política cierre la posibilidad de lograr mayores ganancias en el mercado laboral. Parte del desafío para ambos bandos es que nadie sabe cuál es el punto óptimo
es decir, cuán bajo puede caer la tasa de desempleo y por cuánto tiempo antes de que la inflación comience a subir con fuerza. Nadie puede demostrar que están equivocados totalmente, salvo por el hecho de que seguimos doblando la esquina y no hay inflación. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.